Noches, bienvenidos y bienvenidas a retomar nuestra habitualidad dentro de tiempos que no dejan de ser complejos, pero dicen que los estudiantes de la Torá, Talmidei Jajamim, los sabios que estudian, las personas que estudian en general, todo aquel que estudia Torá alcanza esa dimensión de sabia, Marvim Shalom Baolam, son los que incrementan la paz en el mundo. Por lo tanto, una de las tareas más importantes es justamente, aún en tiempos aciagos, en tiempos complejos, cuando de repente una alarma o una sirena nos puede prácticamente arrancar del medio del estudio, de una u otra manera, nunca perdemos esa capacidad de poder pensar un poquitito más allá, de poder ver un poco más allá y de poder entender que las circunstancias por las cuales atraviesa Am Israel no son circunstancias desconocidas, por el contrario, son circunstancias lamentablemente demasiado conocidas. Y nuestra preocupación no pasa solamente, por supuesto, por lo nuestro, por aquello que transcurre en en esta pequeña porción de tierra que tan solo la semana pasada hemos escuchado acerca de la promesa de Akadosh Baruj Hu para con Abraham, su, la persona que lo amó a Dios, para con su simiente. Y en última instancia, a pesar de estos 3000 y tantos años recorridos en la Sagrada Torá, del cual su punto de vista nadie discute en principio, o nadie lo niega, porque todo el mundo se refiere a ella, de una u otra manera, lo que sigue siendo discutido es la condición del pueblo judío de poder habitar en su tierra. Parece ser que la historia de la civilización, si así la podemos llamar, a la historia de la humanidad, ha entendido que mientras el judío viva disperso, separado, desunido, y que no encuentre su propia tierra, y que no pueda cumplir ese sueño eterno de la Inu que Holmim, de que era como que estuviéramos soñando, entonces es el judío aparentemente bueno. Y aún así, siendo el judío bueno, comillas, es el judío perseguido y que se encuentra, obviamente, en una realidad dramática como la que hoy vuelve a ocurrir en Francia, como la que vuelve a ocurrir en Gran Bretaña, como la que vuelve a ocurrir en Estados Unidos y como la que, por supuesto, no puede faltar a la cita en en nuestra cena de dolor, Sudamérica, donde, bueno, empezando por Bolivia, las grandes democracias de América, Colombia, llamativamente, Chile, no tan llamativamente, la Argentina, el Brasil de Lula, en fin, todo un consorcio de corrupciones, de desastres sociales, de la mayor inseguridad que puede tener el ser humano, son aquellos conjuntos que vienen a marcar el camino de cómo echar al judío que está allí o simplemente hacer pintadas antisemitas. Y eso realmente no nos sorprende. No solamente que no nos sorprende, sino que lamentablemente ya nosotros que estamos aquí en casa y que estamos viviendo en casa, sabiendo que hay una guerra que se ha desatado lamentablemente hace casi un mes, una guerra desgraciada, una guerra terrible, una masacre cruel por bestias humanas que no son otra cosa y que siguen, obviamente, recibiendo apoyo de derechas y de izquierdas en el mundo, porque no lo han sufrido en carne propia. Yo lo único que espero, no como deseo, sino que espero que todos estos lugares que he mencionado puedan sentir en carne propia lo que es que un día les ingresen por la frontera y eliminen toda una población o varias poblaciones de las ciudades fronterizas. Quisiera que tuvieran esa experiencia nada más para aprender a callarse la boca.
Pero sin embargo, la realidad indica de que estamos viviendo un mundo al revés, un mundo que se asemeja mucho tanto al de el mundo pasado de la Torre de Babel, de la generación de la división, de la escisión, así como ese mundo que fue previo al diluvio. Y no me cabe ninguna duda de que de todo esto, Am Israel saldrá parado. Aquí vivimos en una situación compleja, norte-sur, una situación compleja a nivel interno. Pero como les digo y como les dije a todas las personas con las cuales pude reunirme y hablar en Argentina, tanto en sinagogas como fuera de sinagogas en nuestro último viaje, Israel sigue siendo el lugar más seguro para el Yehudi, que no les quepa ninguna duda. Entonces, de una u otra manera, lo espero también eso, seguramente. Gracias por el comentario. Yo también espero que haya un juicio verdadero. Pero bueno, eso está en manos del Creador. Por eso decía, mis queridos, que um, en honor a esa realidad, es que, ¿qué le queda al hombre de fe? ¿Qué le queda a la persona de fe? Sino refugiarse en ese marco pequeño, en esas 4 amot, en esos 2 metros, no solamente de la halajá, sino de la Sagrada Torá. Por lo menos para encontrar, ¿no es cierto?, ese espacio, llamémoslo de consuelo, llamémoslo de reparación, llamémoslo de pasión, que nos permita a nosotros imaginar que hay un nuevo día y que ese nuevo día nos va a permitir nacer con un sol diferente. Bezarja alejem irei shemi, shemesh tzedakah. Así dice el profeta, y habrá de amanecer, habrá de iluminar, habrá de irrumpir para mis temerosos, por aquellos que temen mi nombre, un sol de tzedakah, un sol de tzedakah. Hace falta traducir la palabra tzedakah, la condición del dar, del vivir para dar, y eso es el gesed. Umarpe fea. Pero dice el profeta también que traerá la curación entre sus rayos. Y eso verdaderamente es un escenario en el cual tal vez todos lo soñamos, cuando tenemos la capacidad de ver los ojos de nuestros nietos pequeños que no comprenden nada de toda esta realidad, de que no entienden por qué tienen que ir a dormir a una habitación diferente de la que están acostumbrados a dormir y de por qué los papás están preocupados cuando se van de las casas para poder saber que sus hijos están en reparo y están a cuidado. Bueno, esta es una realidad que no es nueva en Medinat Israel. No es nada nueva, tal vez desde que su propio inicio, hace 75 años. Pero esta última realidad es una realidad inédita. Y esto de lo inédito es por la brutalidad, por la bestialidad, por la imagen desfigurada que yo no puedo imaginar de poder leer el libro de Génesis en su comienzo y decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Porque estos bestias procaces del Hamas, Yemach Shemam Bezichram, no tienen telemismo, no tienen ni imagen ni semejanza. Absolutamente. Ellos hablan de un Dios grande y poderoso, el Dios que solamente maneja su puño, que maneja sus armas, que manejan su bestialidad, que maneja su odio, que manejan simplemente, no para solamente para con Israel, por supuesto que con Israel es el top, sino para con su propia población. Y eso es entonces el punto de partida para nuestro estudio de Perashat HaShavua. Nuestra Perashat HaShavua, que es Perashat Vayera, que tiene todos los aspectos formales de la alegría, como lo representa el anuncio de un nacimiento que habrá de ser de nada más y nada menos del sucesor, de la continuidad, algo por lo que cada uno reza y uno de lo que quiere ver eventualmente. Y entonces, de una u otra manera, el nacimiento de Yitzhak acontece en esta perashá. Y es, no me cabe duda, un elemento tan central, tan propio
de ser celebrado que la lectura que tenemos en este Shabbat del nacimiento de Isaac, de la recordación de Sarai, el nacimiento de Isaac y todo lo que continúa con ese nacimiento feliz en el seno de Abraham y de Sara, es el texto elegido y privilegiado de nuestro Jajamim, nada más y nada menos que para el primer día de Rosh. Allí donde se instala el juicio, donde Akadosh Baruj Hu recuerda a cada persona, allí donde verdaderamente el Creador se viste, comillas, de gala en la inauguración de un proceso de creación del hombre, porque en última instancia Rosh Hashanah es la creación del ser humano, allí es cuando nace Yitzhak, como queriéndonos decir, como queriéndonos manifestar que el perfil de lo que representa esa humanidad que nace en Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah es el aniversario de la creación del hombre, como todo el mundo conoce, y que no hace falta que yo lo agregue, no hay ninguna duda que esa identificación con el patriarca Isaac representa ni más ni menos tal vez ese formato no ideal, sino real de lo que el creador del mundo nos quiso ofrecer como perspectiva. Alguien que representa ser una promesa, alguien que no solamente es una promesa, sino que se transforma en una realidad. Isaac, que habrá de vivir no solamente esa bondad irrestricta y el amor infinito de su mamá, sino que habrá de transformarse en Geburá, en el rigor, en la fuerza, en el poder sobrevivir fundamentalmente, y por sobre todas las cosas, este Yitzhak será el hombre que sepa conjugar esa continuidad, que sepa traer del gesed de su papá, de la bondad de su papá, del amor irrestricto de su mamá, que pueda conjugar entre ambas entregas tan sanas, necesarias, porque eso es la vida y ese es el perfil del ser humano que Kadosh Baruj Hu ha creado en este mundo, por lo menos así lo entendemos humildemente. También va a contener parte del rigor. Y es el que sabe recorrer los caminos de su padre, es el que sabe, el que va a saber dentro de poca esperación volver a pasar por aquellos pozos que su padre había cavado para recoger el agua. Y que allí podremos entender que cavar pozos no es una tarea solamente del hombre de campo, sino poder transcurrir por la profundidad de la existencia de la vida. Yitzhak es aquel que nunca abandonó la tierra de Israel. Es aquel que queda atado, ligado a esta tierra. En ella transcurre su vida y en ella se habrá de forjar todo el destino de quienes habremos de venir en pos de él, los hijos de Jacob, y que en última instancia haber llegado a esta tierra hace 75 años declarado su estado no es tan solo una casualidad como el mundo lo puede ver, lamentablemente, o simplemente un capricho como todo el mundo lo quiere entender. Aquí no es una solución de dos países o de dos estados. Acá es o ellos o yo. Ojalá fuera una solución pacífica, pero eso nos enseñó Yitzhak, o nos enseña Yitzhak también en el recorrido de las próximas perashivot. Hoy quisiera compartir con ustedes algo que, en un afán de querer expresarme con libertad, escribí en el Darje Noam de esta semana, que mañana habrá de llegar a vuestros hogares y todos aquellos que se han registrado para poder recibir el Darje Noam, no para que me lean a mí, sino para que puedan leer el, el, el- lo amplio de nuestro arco de enseñanzas, porque queremos que el Shabbat se transforme en un tiempo de estudio. Sin embargo, no puede dejar de haber una reflexión en lo personal, a la cual la llamé Itzhak y su nueva Hakedah, en referencia al último escenario de nuestra perashá. Hablé de los primeros escenarios
Y el último escenario es aquello que también forma parte, pero casualmente o no casualmente, del segundo día de Rosh Hashanah, la lectura de la Torá, que es Akedat Yitzhak, que es aquello que se ha traducido como el sacrificio de Yitzhak, aunque no hubo tal sacrificio. En aquel instante no lo hubo. Pero la realidad es que a lo largo del recorrido de la historia de estos 3000 años, eventualmente, estos 3000 años, Yitzhak sí fue inmolado en nombre de la civilización, en nombre de las cruzadas, en nombre de los almohadin anteriormente, de los islamistas yihadistas que ya existieron en la época del siglo X, XI, inmolado en la época de las cruzadas, de la Inquisición, de los pogrom, de Khmelnytsky y de Shemom, e inmolado en el holocausto, terrible Shoah, que abarcó y que arrancó de la vida a 2/3 partes de la población judía de Europa. De una u otra manera, la Akedah de Yitzhak es un elemento permanente. Aquello que no lo queremos o no lo podemos ver desde la perspectiva de la Sagrada Torá, porque felizmente se resuelve para bien a lo largo de estos 3000 años. La Akedah de Yitzhak es lo permanente. Y aquí están los hijos, los nietos, niños, 20 años, 22 años, 19 años, que volvemos a escuchar esas tristísimas noticias y esas imágenes que uno solamente ve de niños que salieron recién de su escolaridad para de repente ser ofrecidos ante el altar del Estado de Israel, siendo tan jóvenes, no habiendo vivido lo suficiente, no habiendo alcanzado la experiencia de vida. A todos ellos está dedicado nuestro Sheur de hoy. A todos esos Itzhakim que de pronto un día, con tanto orgullo, con tanto amor, con tanta pasión, con tanta veneración, con tanto temor celestial, no importa si eran religiosos o no lo eran, para mí no cuenta ese concepto, no cuenta. Lo que cuenta es que son seres humanos que dejaron sus padres, o dejaron sus esposas, o dejaron a sus hijos para ir a defender este pequeño puñado de tierra, para que yo pueda estar aquí hablando delante de ustedes en este Sheur. Para todos esos Itzhakim está dedicada esta Perashat Shavua, y por eso sentía la necesidad de poder hacer hoy, más allá de las circunstancias, del cansancio todavía, de la llegada de nuestro viaje, Baruch Hashem, muy bien, pero en última instancia con demasiado trajín hasta poder llegar a estas costas, Baruch Hashem. De una u otra manera, estamos aquí para elevar las almas de aquellos que fueron arrancados de la vida en todos los kibbutzim del Otef Azda, en todos aquellos que están allí en algún agujero de ese nido de ratas que se llama Retzuat Azda, en manos, vaya a saber de quién. Lo único que ruego es que estén en manos de Akadosh Baruj Hu para que los libere. Y eso pedimos cada Shabbat y cada día de semana, para recordar eventualmente a todos aquellos que están cautivos, como decía, y fundamentalmente para pedir que Kadosh Baruj Hu quiera cuidar a cada uno y uno de nuestros Hayalim y de sus oficiales, que no les pase ningún mal. Inauguramos un nuevo año de estudio de Perashat Shavua, cuando transcurre la cuarta Perashá de Perashat Shavua. Casi en estos cuarta Perashá serían 28 días. Estos son los 28 días que tenemos de esta guerra, nunca buscada, pero por cierto, una guerra que, como toda guerra, transforma al ser humano que la inicia en una bestia salvaje, como decía, y que no tiene razón de ser. Vamos a comenzar este año a estudiar a partir de la comprensión o el análisis que es muy profundo
por supuesto, y que al ser tan extenso no nos va a permitir estudiarlo en su profundidad, pero sí por lo menos conocer su pensamiento, de un sabio del siglo XIX, el Malvin. Muchas veces lo mencionamos, muchas veces lo hemos tenido en los comentarios, eh, en los comentarios. Ay, 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 perdón, tenemos un problema aquí. Muchas veces lo hemos comentado en nuestros comentarios escritos, perdón. ¿Quién es el Malvin? Enseguida vamos a ver quién era el Malvin, enseguida les voy a explicar. Pero el Malvin, ante todo, es la sigla de un nombre. Malvin no es el nombre de este estado. Para que vean las letras que conforman su nombre, la letra M pertenece a su nombre inicial, Meir. La A no es sino una vocal que acompaña para poder pronunciar ese nombre o eh, esa, como es llamado, ¿no es cierto?, es su autor. La Lamet, la L, pertenece a la persona Lev. La B es Ben. La I, su padre, Yehiel. Y la M, el segundo nombre de su padre, Mijil, Mijael. O sea que el Malvim es un sabio conocido con el nombre Meir Lev Ben Yehiel Mijil. Y este es, en principio, la figura que la trae la Jewish Encyclopedia. El Malvim es un hombre realmente fantástico, un parshan, un comentarista muy singular, muy importante, que fue rabino, como todos los rabinos de su época, muy polémico con respecto a la población judía. Fue una persona que supo ser un darshan. Darshan significa alguien que sabía tomar la palabra para poder explicar la Sagrada Torá, y fue un hebraísta. Quiere decir, un hebraísta, nomás sabiendo el idioma, conociéndolo y pudiéndolo desarrollar. Su origen es Rusia. Nació en Voloshik, en Volinia, en el año 1809 y murió en Kiev el 18 de septiembre de 1879, 70 años después. Malvin fue educado ante todo en el idioma hebreo, quiere decir, por eso dijimos que es un hebraísta muy, muy grande, y en el Talmud por su padre y posteriormente por su padrastro, que fue el Rabbi Lev de Voloshik. Por eso se llama Meir Lev, del nombre de su padre, Meir, y el Lev, que era el nombre de su padrastro. Pero este Malvin, nos dicen las fuentes, tenía un talento inusual desde su primera infancia, y sus obras obviamente indican que tenía un conocimiento considerable también de las ciencias seculares. Estamos hablando de pleno siglo XIX, ¿sí? Estamos allí en ese siglo donde van a ser también la revolución industrial, el iluminismo y todo lo que representaba también cómo el judío se quiere volcar a esa nueva cultura y cómo está abandonando las puertas del judaísmo. Ya en 1838, quiere decir a los 29 años, fue rabino de Breshen en el distrito de Posen, y hasta el año 1845, estuvo allí unos 7 años, donde fue invitado a asumir el rabinato de Kempen, que era una ciudad muy trascendente, muy importante, donde habría de quedar allí hasta 1860, quiere decir hasta casi 20 años antes de morir. Y así se fue conocido como el Kempener Rebbe, pero el Kempener Rebbe era de la ciudad de Kempen. Ahora, curiosamente, en 1860, el Malvin se convierte en el rabino principal de Bucarest, en Rumania. Pero, claro, allí obviamente toda la población era una población también proveniente de Alemania, que él no podía con ellos, no podía estar de acuerdo con la población judía alemana, que eran personas de mucho poder adquisitivo,
Y esos judíos alemanes, 1860, para que todo el mundo sepa muy bien qué pasó en ese periodo de la Revolución Industrial, el Iluminismo, la Ilustración, en esos años había surgido el movimiento reformista en Alemania. Y los judíos alemanes, que eran muy poderosos, querían introducir ya el rito del reformismo eh, en sus tradiciones y por supuesto que nunca, no rehuyeron ni siquiera de la violencia para conseguir sus objetivos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a generar intrigas contra el Malvin hasta que lograron, para que entiendan ustedes cómo el fenómeno este del judaísmo es un fenómeno a veces muy dramático y muy triste, lograron encarcelarlo. Y aunque fue liberado, ¿saben por quién? Por la intervención de quien fue Anadib Ayadúa, un gran filántropo de Israel, en aquellas épocas que el Estado de Israel no existía, por supuesto, pero la tierra de provisión empezaba a tomar color en las ideas de ser Moisés Montefiore, pero Montefiore actuó para liberarlo a el Malvin con la condición de que abandonase Omania. Entonces el Malvin decide irse bien lejos ahora de la realidad de Bucarest y llega al norte, en Constantinopla. Y obviamente, otra vez el gobierno turco de altísima persecución, y entonces se tuvo que ir de allí. Y por último, permaneció 6 meses en París hasta que se dirigió a la Polonia rusa, perdón, y allí estuvo como sucesor en la ciudad de Lenchiza de su fallecido suegro, que fue Jaime Auerbach. Pero obviamente era poco el tiempo que pudo quedar allí y pasó a ser rabino de Kherson y desde allí fue al rabinato de Mogilev en el Níper, allí, mamás, en la plena, eso fue en el año 1870. Pero obviamente el Belvin, que nunca estaba a favor de todo lo que representaba el servilismo, quiere decir que el rabino sea dependiente de los dirigentes, provocó otra vez el resentimiento de los judíos más ricos. Y estos los denunciaron como criminal político. El gobernador de Mogilev le ordenó abandonar la ciudad. Y así sigue el exilio de nuestro rabino Malvin, fue rabino en Kherson, perdón, en Königsberg, de la comunidad polaca, por supuesto, rabino principal, pero no fue mejor que en Bucarest y en Mogilev, porque fue acosado por los judíos. Cuando pasó por Vilna, eventualmente, en 1879, la comunidad en Vilna, sabiendo de sus laureles y de sus valores, lo nombró rabino en lugar de Itzhak Eliyahu Landau. Pero el gobernador de Vilna se opuso a la elección, alegando que no podía aprobar el nombramiento de un rabino que había sido expulsado de Mogilev como criminal político. Y entonces, en septiembre de ese año, 1879, se dirigía a Kremenchug, al rabinato de esa ciudad que había sido nombrado como rabino, pero enfermó lamentablemente y murió en Kiev. Es un hombre prolífico en acciones. Hay una colección de libros llamadas, por ejemplo, Artzot Haim, donde trae comentarios sobre el Shulchan Aruch, el primer tomo del Shulchan Aruch, que es Ora Haim. Eso lo escribió a los 28 años. Artzot Shalom, que son las tierras de la paz, donde son derashot, son enseñanzas que él escribió, y esto se fue de hecho en 1839. Después escribió un comentario sobre la Torá llamada a Torá Bea Mitzvah, que es el que estudiamos nosotros, y otros también que estudiamos, a veces Mikra Kodesh o Mikrae Kodesh, perdón, que es un comentario sobre los profetas y los Ketubim. Obviamente, un comentario, por supuesto, maravilloso. Eh, y tiene un libro muy bonito llamado Mashal Umelitza, el ejemplo y la metáfora,
que está escrito en verso contra la hipocresía. Todo eso es el Malvim, eventualmente, que nos trae a nosotros un escenario de un hombre muy, muy particular y que en su honor hemos decidido eventualmente poder estudiar nuestro tiempo de Perashat Shabua, tratando, por supuesto, de poder aprovechar algo y poder ser fieles traductores de lo que el Malvim nos habla. Este es el autor que vamos a estudiar en este año de estudios de Perashat Shabua, que cada uno nos dé buena salud ante todo y buenas novedades para que podamos estudiar sin ningún tipo de interferencia. Lo que me quiero referir, como les decía al principio del Sheur, es sobre Akedat Yitzhak. Quiere decir el último escenario de nuestra Perashat Shabua, traducido como el sacrificio de Isaac. Al principio de cada explicación del Malvim en su Torah Be'amitzvah, en este libro donde explica Perashat Shabua, él pregunta, Ma Iñana Nisayon. Él empieza con preguntas y él nos dice entonces, ¿cuál es el tema de este Nisayon, Bichlalo? Esta prueba en general, porque Nisayon significa prueba. Ahora vamos a ver cómo el Malvim tiene una concepción de lo que es una prueba. Dice el Malvim, este tema que tanto se ocuparon los sabios del corazón y maravillándose tanto de esta realidad. ¿Por qué no ha dicho la Sagrada Torá en ningún lugar que era uno de los 10 pruebas a las cuales con las cuales Akadosh Baruj Hu había probado a Abraham? Solamente aquí. Quiere decir de lo que el Malvin está diciendo, que en el Pirkei Avot dice, Azarán y Sionot Abraham vino la Shalom. La tradición oral sí dice que Abraham vino fue sometido a 10 pruebas y las superó todas. Pero en realidad, la única prueba que dice, Veja Elohim Nista et Abraham, y el Todopoderoso puso a prueba a Abraham, es solamente en esta. Todas las demás no aparece el concepto de Nisayon. Por otro lado, tiene otra pregunta. Ve Elohim Nisa et Abraham. Primero es la única vez que se menciona aquí Nisayon y no las demás. Segundo, ¿por qué la Sagrada Torá se extiende tanto cuando Kadosh Baruj Hu le habla a Abraham que tome a su hijo, a su único, a quien ama, cuando era suficiente que le dijese que lo tome a Isaac? El tercer punto que el Malvim se pregunta es en el momento que Kadosh Baruj Hu le dice que lo tenía que tomar y llevar a uno de los montes, Asher Omar Eleja, a uno de aquellos montes que yo te habré de decir a ti. Y no hemos encontrado en el texto de la Sagrada Torá, Eise Ar. No dice en ningún momento que a esta montaña lo tienes que llevar. Solamente que Abraham por sí mismo vio el lugar a lo lejos, como nos dice la Perashá. Y entonces dicen nuestros sabios de bendita memoria, Asher lo alta al diví, sea quedat itzhak, o a lo amar, a le shambe. Y dijeron, lo alta al diví, ze a quedat itzhak. Dice, jamás pudimos concebir y poder comprender que esto se trataba de Akedat Yitzhak. ¿Qué significa Akedat Yitzhak? Si dice Aló Amar, lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu, que una vez que llegue a la montaña que él le habrá de indicar, y no la dice, Beha'aleu Sham Leolá, lo habrás de elevar allí como hola. Hola quiere decir como un sacrificio que asciende al cielo en el fuego. Y entonces dice, ¿para qué nos contó la Sagrada Torah? En la continuidad del texto, ¿por qué nos dice que Abraham vino, Jabash Hamoró, ensilló su burro y tomó a sus jóvenes con él? No sabemos quiénes son los jóvenes, pero no importa, tomó a sus jóvenes con él. Ubacá, Aceola, y cortó ramas de árbol para la ola, para encender fuego. ¿Y por qué en el camino, cuando vio el lugar a lo lejos, se detiene en el comienzo de la queda del Malvim en este momento?
Va a explicar todo, por supuesto que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero estamos despertando las preguntas que él está trayendo y por qué al final le dijo a esos jóvenes que lo acompañaban, ustedes quédense aquí sentados y no sigan el camino con nosotros, cuando lo mejor hubiera sido, dice, mejor que hubieran ido con él, para que hubieran visto ese escenario y de esa manera, entonces si habría una mayor congregación de personas, se podría consagrar el nombre de Dios. Estas son las preguntas que trae el Malvin para que tengan ustedes una perspectiva inicial. El hombre de fe tiene preguntas. No solamente genera respuestas, lo primero que tiene son preguntas. Y cuando genera la pregunta, genera la inquietud, genera también la capacidad de poder encontrar alguna respuesta. Y así comienza entonces el texto de la Sagrada Torá. Vaihi Ahara de Barimael. Así empieza nuestra Perashat Ha'akedah, el capítulo 22 en última instancia, que también leímos, como decía, el segundo día de Rosh Hashanah. Y aconteció después de estos hechos o dichos. Esto es, Alcola de Barim Shesiper Neinyan Abraham Shekulam Ayunison. A Devarim a él se refiere a todos los sucesos que ha contado, que ha relatado sobre Abraham, donde cada uno de estos sucesos que pasaron hasta ahora, todos fueron pruebas. Pero aquí dice el Malvim algo muy interesante. Que Yeshevdel ben Nisayon le Bejina. Hay una diferencia entre lo que es el Nisayon. Nisayon lo tenemos que traducir como prueba, es cierto. Con la palabra Bejina. La Bejina, hoy en día en hebreo moderno, cuando decimos Bejina, en mi época de estudiante de escuela primaria, teníamos Bejinot, teníamos pruebas, exámenes. ¿Sí? Hoy en día se le llama en hebreo moderno Bojan. Pero Malvin dice, hay una diferencia entre lo que es Isayón, y prestemos atención a eso porque esa es la enseñanza de nuestro día, entre lo que es ese Nisayón de Elohim Nisat Abraham, que el Todopoderoso puso a prueba a Abraham, con la palabra Bejina. Bejina quiere decir examinar. Vamos a tomar la palabra Bejina. Y entonces explica el Malvin. La Bejina es Shebohen in Nimtza Bedavar Ma. Dice, el examinar es que se examina, se trata de comprobar, im nimtza badavar ma, si se halla en la cosa algo. ¿Qué significa eso? Algo que pueda indefectiblemente existir o hallarse desde el punto de vista de su naturaleza. Y va a explicar el Malvin. Por ejemplo, dice, si yo examino el oro, tengo que examinar y saber que eso es oro y no estaño. Ve amenacé, pero la persona que pone a prueba, y en hace va a poner a prueba, dice, el que pone a prueba algo es si se encuentra en ese algo alguna fuerza que no forma parte de su naturaleza. Por ejemplo, dice el Malvim, este es el hombre que sabe ciencias, si el Zahab, el oro, tiene la fuerza de Meshijá, la fuerza de gravedad o la fuerza de arrastre, la fuerza de imán, de poder atraer o algo parecido. Lo mismo pasa, dice, a Bejina Adam. ¿Qué pasa con esa examinación en el ser humano? Dice la Bejina en el ser humano, esa examinación es si él es una persona íntegra con su Dios, como suele ser la naturaleza de la mayor parte de los seres humanos. Pero el nisayón, la prueba, que es no el examen, la prueba es si esa persona permanecerá siendo justo con aquellas cosas que están por encima de la naturaleza del ser de carne y hueso. O sea que no es probar como lo es la mayor parte de la naturaleza de los seres humanos, sino que después de la prueba se va a mantener en esa realidad. Vean, Isayón en los Sheur dice, y ese Isayón, esa prueba no tiene límite alguno.
Abraham nitnasá be'esav niseon. Abraham, la prueba no es una única prueba, no, no tiene límite. Y Abraham fue probado con 10 pruebas, que cada nisayón estaba un grado más alto del que le antecedió. Y como dice el Midrash, Natati lireeja nes leitnoses. Como dice el Midrash, yo le he dado, dice el Todopoderoso, a mis temerosos un nes. Nes es la palabra que ustedes conocen como la palabra milagro, ¿verdad? Pero Nes también contiene la palabra Nisayón, Nisa. Ahí viene el concepto de Nes. No solamente el milagro de la prueba, sino Nes le itnoses. Entonces aquí tenemos un nuevo sentido de la palabra Nes, que significa estandarte, como una bandera. Yo le di a mis temerosos ese estandarte, le hice Nusés. ¿A dónde está la bandera para que pueda ser visible? En lo más alto, en aquello que alcanza el lugar donde puede ser visible. Nesleit Nusés. Y por eso el Malvin dice, ese Midrash me está diciendo a mí que Nesleit Nusés, como si fuera un lenguaje que cae sobre sí mismo, es Nisayón, Ajar, Nisayón. Una prueba tras prueba. Acuérdense que cada una es de un nivel superior. De Galim, Ajar de Galim. Banderas tras banderas. Bishvil Nasotam. Para ponerlos a prueba. Bishvil Gadelam Kenes. Para que los haga crecer como ese estandarte de la embarcación, que todas las embarcaciones llevan sus estandartes en donde, en lo más alto. שלפי זה יפורש בצד אחר, אחר הדברים, dice que de esta manera será explicado después de estas palabras o eventos, Elohim kvar nisa et Abraham. Dice, por lo tanto, yo te puedo explicar que el comienzo de nuestra Perashata Akedah debería decir, Elohim kvar nisa et Abraham. No, vea Elohim nisa et Abraham, que Dios puso a prueba a Abraham, sino que Dios ya había puesto a prueba. Por supuesto que el Malvin no quiere cambiar el texto, quiere explicar a mí, para que yo sepa de que ya hubo 9 pruebas anteriores, Nisionot. Entonces, Vayomer Elab. Y por eso dice Vayomer Elab. Y si le dijo a él, dice, este es el Nisayón último. Esta es la prueba última. Sheule Mala Mikol, si Bateva, Beteva Adam, perdón. Que está por encima de toda imaginación posible que pueda estar en la naturaleza humana. Ubepashut Amar, pero en el texto simple, literal, dice, Beja Elohim, Nisa, y Dios probó al Nisayón Ze Aharon Levad. Dice que la prueba recae el nombre de Nisayón sobre esta última prueba solamente. Que no fue la orden solo por la prueba Lola Sot Amaaseahu. Dice, Shelo haya tzibui rak mishum nisayon Lola Sot Amaaseahu. Dice que no había sido la orden solamente por cuanto la prueba era no hacer esa acción. Shaharea de Barima Kotmim Shebaem Ala Abraham Benisienotav Madregá, Ajar Madregá, ya que en las pruebas anteriores, en las cuales pudimos comprobar que Abraham pudo ascender en cada una de sus pruebas, renglón tras renglón, escalón tras escalón, entonces dice el Malvim, esto no es que lo probó para que no haga lo que tenía que hacer. Si lo puso a prueba, era porque lo que tenía que hacer. Entonces ahora dice el Malvim, viene a probarlo con un nisayón mucho más grande. Lo viene a probar con una prueba muchísimo mayor. Shevon y trae, a partir de la cual pueda reflejarse cómo había crecido el temor a Dios y su amor. En él, Betachlit Masha Efshar en la sumum, en el punto
más elevado de lo que podríamos imaginar. Y por eso dice Anisayón y Ye, por lo tanto la prueba será o letzorech amenacé o para necesidad de aquel que pone a prueba, en este caso Dios, o letzorech a menusé o para necesidad del que es probado, o letzorech a roim, o tal vez para necesidad de los que están viendo. Mirá lo que está pasando. Upo Ayu, se lo están viajando. Y aquí estaban los tres puntos. Como dice en el Midrash, Alze, se lo llame Shalim. Dice el Midrash, trae tres ejemplos, dice el Malvin. Conocimiento del Midrash y su uso es fantástico del Malvin. Entonces dice el Midrash, tres ejemplos. Está aquella persona que sabe que su lino, la- 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 las, eh, las gavillas de lino, que obviamente se cosechan, pistanoia fe, su lino es bueno, maquilla lo golpea. Shelolet oreja menuse, no es para necesidad del que es probado, de ashbijó betikno, para ponerlo a prueba, para demostrar que es bueno, de ashbijó, para mostrar sus favores. O el segundo ejemplo, Masharle para Shikohaya fe, Shenoten alea aol, el ejemplo de una vaca que tiene mucha fuerza, un buey que tiene mucha capacidad de fuerza, que le pone su yugo, que ahí le chore jamenasebe a bodato, que es para necesario para quién, para aquella que persona que pone a prueba a ese animal y para su tarea. El primero, le chore jamenuse, el pistán, el lino, es el que está siendo puesto a prueba. Aquí es aquel que tiene esa vaca. Y el tercero es Mashal, Mishe Kankanabiafil, aquella persona que tiene cántaros que son de muy buena calidad. Maquillalem los golpea. ¿Para quién? Para los que vienen a comprar y para que vean esos que vienen a comprar esos cántaros que la mercadería que les está vendiendo es buena. Shema, Shehakru, Alzat, Sheul, dice, tal vez, dice que esta gente piensa que el que está siendo probado lo hace poner. Y dice, no, Hashem Yodea Kol. Kadosh Baruj Hu ya sabe absolutamente todo. Umatzorech lo Sayón. Entonces, ¿para qué Dios necesita una prueba? En Ashela. Por eso dice, en realidad si golpea el vendedor los cántaros, es para que los otros vean que son buenos, no para mí. Yo ya sé que mis cántaros, mi mercadería es buena. Así como el Kadosh Baruj Hu sabe que los hombres piadosos son buenos. Entonces no necesita, en Ashela. Ya sé amar a Hashem, Hakartani Beteda. Dice, por eso dice el Pasuk, investigame y vas a saberlo. Quiere decir, Atayadata, eta Adam, Beshne Minei Dios. Dice, tú conoces al ser humano con dos tipos de conocimiento. Ayer le fías a Gata Adam y Eshtira Benehem. Que de acuerdo a mi percepción humana, existe una contradicción entre ellos. Ubeholzot, Nimtzeu Shetehem Etzlecha. Sin embargo, esos dos conocimientos se encuentran en el Todopoderoso. Primero, por el conocimiento previo que sabe el futuro con un conocimiento absoluto. Y por eso dice, Bateta Mikvat, Akadosh Baruj Hu ya lo sabe. Todo lo que él va a hacer conmigo, él ya sabe cómo yo voy a reaccionar. Sheim kol ze Adam chofshi lema'asa. Dice, pero con todo esto tenemos que aprender que el ser humano es libre con cada una de sus acciones hasta que desde la perspectiva de su libertad, Hakartani ata, tú me inquieres, me investigas, quieres saber de mí. Ahora, la edad de taller bajar,
para saber lo que yo he elegido con mi propia elección. A pesar, dice, que yo ya lo sabes desde el primer momento, entendemos que Yediatja a Yediat Lumá dice tu conocimiento previo, anterior, Im Shetashir Harab Teva Efshar, dice, aunque la persona pueda dejar en pos de sí la naturaleza de lo posible, esto, dice el Malvin, Inyan Mufla Beneelam Me'asagata. Aquí entramos en un tema que ya excede nuestra capacidad de poder comprenderlo, de poder entenderlo. Hay un punto en el cual uno dice, ¿y por qué lo hizo el Todopoderoso? Dice, bueno, cuando llegamos a ese punto, entonces sabemos que ahí nosotros estamos limitados, no Él. Lo de Él es ilimitado, pero yo estoy limitado a esa realidad, dice el Malvin. Umatzanu, dice el Malvin, encontramos, ya que tuvim yeshamshu belachon kaelu yesh chidush yediah. Dice, y encontramos que muchos escritos utilizarán este tipo de lenguaje, que ilu yesh chidush yediah. Behaelokim nisat Abraham, que Dios puso a prueba a Abraham. Parecería ser que muchos utilizan el texto como que hay algo que se renueva en el conocimiento, porque este tema está relacionado con la pregunta del conocimiento y de la elección. Que Klal Beyadenu, tenemos una regla, dice el Malvin, Shakol Tzafui, y esto es muy interesante, lo dijo Rabbi Akiva en nuestro Pirkei Avot, Akol Tzafui. Rabbi Akiva dijo, todo está previsto, todo. Tzafui, Kadosh Baruj Hu ya lo vio, pero Reshut Netuná. Pero dijo Rabbi Akiva, a pesar de que todo está previsto, a Reshut tenemos libertad de elección. Hay algo, independientemente que él sepa cómo voy a actuar, independientemente él sepa que yo lo que voy a hacer mañana a la mañana, yo voy a tener también la libertad de actuar. Y a veces el hombre propone, como decimos en el dicho famoso, y Dios dispone. Entonces, a pesar, dice, tenemos una regla en nuestras manos. A y todo está previsto, ve a Reshut de Tuná. Y todo está también permitido a nivel de ese nivel. Veinano Yodeim Inyan Yediato, y nosotros carecemos, no tenemos idea con respecto a lo que es el conocimiento de Dios. Como tampoco nosotros conocemos su esencia. Y esto es lo que nos dice el Malvin. Algo fantástico. Y atzmuto. El saber a Dios es conocer la esencia de Él. Y ahí estamos limitados. Vea que tuvim yadabru lefi abanatenu, y todos los pesukim y todos los textos nos se refieren de acuerdo a nuestra comprensión, en donde nosotros imaginamos ese conocimiento como si fuera nuestro conocimiento. Y por eso, al final de la Akedah, el final de la Akedah, dice, Ki ata yadati quiere Elohim ata, porque ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Veim lo edah, y si no lo sé, Bayar, Beyada Elohim. Bayar, Bayeda Elohim. Como dijo con respecto a Sodom y Gomorra, a Sodoma y Gomorra. Y vio Dios, y supo Dios. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué lo dice el texto? Que va a explicarnos la cosa, saber eta osden, para traerme a mí una comprensión nueva, para que pueda entender algo de todo esto. Saber viene de besorá, de anunciar también, en este caso al oído, Adam Hofshi, que nosotros los seres humanos somos personas libres. Ubeeche Ibhar,
Y en el momento que tú elijas, que yo elija, dice el Malvim, genial, entonces Titjadesha Yedin, te va a renovar el conocimiento. Qué bonito. De Amekubalim Yombru, y los sabios de la mística judía, Yombru Kia Yediá Kedumá Urak de Ensof, que van a decir los Mekubalim, y van a decir lo que sabemos, que el conocimiento anterior está solamente en el Ensof, en el infinito. Él, no yo, que soy finito. Besham lo nimtzad din berachamim beshum midah. Y allí en el Ein Sof, allí en ese punto de ese infinito, la infinitud del Creador, no hay ni juicio, ni compasión, ni ningún atributo. Ulam, sin embargo, meane etzalim, she'ema midot, pero a partir de esa proyección de lo que se difunde, se disemina, que son los atributos de Dios, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, que estudiamos los tres atributos de Kadosh Baruj Hu, allí empieza la concepción del din, del juicio, del sahar, de la recompensa, del ones, del castigo. Pero allí, en Shum Yediá Kedumá, en ese punto no hay ningún conocimiento anterior, previo. Benajón Amru, y por lo tanto dijeron bien nuestros jajamim, Kiatá Yadati, yo ahora sé. ¿Qué significa la talla de ti? Ahora lo sabía el Kadosh Baruj Hu. Dice, no. הידיעה אשר באין סוף נעלם מכל שכל. Este ataya dati, dice el Malvim, es que el conocimiento que hay en el En Sof, en el infinito, en Dios, es algo que permanece oculto a cualquier nivel de inteligencia. Pero no davar batana. Y no hay nada de él, nada, absolutamente nada en el Tanaj. Y los atributos y la conducción divina Be'atzilut shemehem yedabru ketuvim, en esa atzilut, en ese estadio próximo a la divinidad, que es lo que hablan nuestros textos escritos, mitnaeget lefia yediano da etzlem, se comporta de acuerdo a ese conocimiento, que es un conocimiento limitado que tenemos nosotros. Y por eso dijo en el Midrash, y atayadati, ahora sé, dice el Midrash, ahora sé, ata odati. No yadati. El conocimiento de Dios es infinito. Ahora que hizo, dice el Midrash, lo que cita de Ibn Ezra, Hoda'ati, te he dado a saber. Quiere decir, de acuerdo al conocimiento que yo di a saber a todos los seres del mundo. No de acuerdo al conocimiento que hay en mí, dice Dios. Y más aún dice, Yitpaer bidbarav, Eja ya le tzoreja benuse de arroyo. Y de esta manera se explica que esta misayón, dice, esto fue para necesidad de quién, del ser que es probado y fundamentalmente de aquellos que están formando parte de los roim, de aquellos que observan esa realidad. Y de esta manera entonces eh, nos lleva a nosotros a entender todo este escenario tan particular, tan hermoso, de lo que representa esta profundísima idea del Malvim, en todo lo que representa este escenario de comprender a un sabio de la Torá. Bueno, por supuesto que mire que me he pasado de mi tiempo también, 45 minutos, pero bueno, la introducción merecía en última instancia poder dedicarnos a hablar un poquito más de la realidad que nos envuelve, con la esperanza de que tengamos un Shabbat Shalom, ante todo, más allá de los escenarios de la guerra que hoy en día ocupan nuestro amado país. Que tengamos, obviamente, un Shabbat Shalom Mevorach. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Y bueno, nos encontraremos desde la próxima semana y ojalá que nos podamos recibir presencialmente en nuestro Bet Midrash, que están sus puertas abiertas siempre, pero por ahora la sala oscura
porque falta obviamente la presencia de la luz, que son las personas que estudian. Shabbat Shalom Mubarak, muchas gracias por acompañarnos. Disculpe Shalim Rabot, Besorot Rabot y Shuot Benejamot para todo Am Israel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Shabbat Shalom, bienvenidos. Muchas gracias. Que nos veamos en alegrías. Nada más.